Vale, ¿cómo están? Y bienvenidos al podcast de Ascuas. Bueno, espero que estén súper bien. Y como escucharon al inicio del podcast, tenemos intro, señores. ¡Woohoo! ¡Vámonos! Bueno, espero que les haya gustado la intro. Verdaderamente esta intro la hizo un amigo mío de la infancia. Y quería agradecerle por el apoyo. Y bueno, y quería decirle que bienvenido a la familia de Ascuas. Este amigo mío se llama Javier Otero. Él estudiamos juntos en Venezuela y quería agradecerle muchísimo por su apoyo. Es muy talentoso y de verdad, sabes que, bueno, le tengo un gran aprecio y le mando un abrazo y de la distancia también. Y bueno, nada, eh, siempre estaremos aquí. Hoy quiero hablar de algo que me pasó el otro día. Me llegó un amigo de Bolivia. Es un amigo mío, bueno, no llegó de Bolivia, sino que estaba en Francia, pero se mudó de ciudad y tenía que recuperar sus cosas de su anterior ciudad, que es donde yo vivo. Y bueno, se quedó aquí un par de días en mi casa, ¿no? Entonces yo, bueno, lo alojé y recuperó sus cosas. No se llevó todo, dejó aquí ciertas cosas en mi casa. Y bueno, volverá aquí el año que viene. Eh, Loco no es eso. Eso es algo normal. El amigo mío, cuando estaba aquí, me dijo, Felipe, qué loco, ¿no? Que tú vengas de Venezuela, y que yo venga de Bolivia y que estemos aquí en Francia y que tú me estés dejándome alojar por recuperar mis cosas, ¿sabes? Y yo no te conozco, o sea, no tengo una vida conociéndolo, lo conozco hace un año ya. Y es un gran amigo mío y de verdaderamente lo aprecio mucho también. Entonces, lo que él dijo fue lo que me activó el chip para hablar de eso en el podcast. Hablar sobre lo loco, el propósito de nuestra vida, ¿no? Es una locura pensar que, que la vida es lo único que tenemos. Porque solamente sabemos dos cosas, ¿no? Sabemos que vamos a vivir y que vamos a morir. Entonces, es lo que yo quiero hablar en este podcast, ¿no? Sobre el propósito. Más que nada, quiero hablar sobre el propósito y quiero hablar de un segundo tema que creo que puede ayudar a la gente al final del podcast a entender un poco más esto. Voy a contarles una pequeña historia de por qué yo vine un poco a Francia y yo venía principalmente a estudiar, como siempre. Yo quería estudiar física, saber sobre el mundo, sobre el universo, los planetas, eh, hacerme preguntas así del estilo de si Dios existe, si podemos averiguar si Dios existe a través de la ciencia o cómo se creó todo o cómo funciona el universo, ¿no? Hacerme ese tipo de preguntas así. Pero, eh, por circunstancias de la vida, no pude seguir con esa carrera porque no tenía suficiente nivel académico y me cambié de idiomas, lo cual para mí no fue de mucho placer porque realmente yo dije, pero que yo voy a estudiar algo de humanidades y siempre fui un chico de ciencias toda mi vida. Qué loco que hoy en día, Felipe de hoy en día ha cambiado mucho, ¿no? Pero sí, yo me cambié de idiomas y ahorita le encuentro mucho placer a lo que hago. Y me encuentro súper feliz, estoy pasando el mejor momento de mi vida. Pero antes no era así. Realmente yo estaba pasando un momento complicado en mi vida porque no encontraba un propósito de lo que yo tenía que hacer realmente. El ser humano realmente tiene que conseguir propósito, porque si no su vida es como miserable y no tiene un objetivo claro en la vida. Entonces, yo cuando empecé realmente idiomas no me gustaba. Iba solamente a estudiar, a hacer mi vida y ya, y trabajar. Era lo único que hacía. También tenía, bueno, mis amigos y eso, pero yo me sentía extremadamente mal porque no conseguía algo que realmente me llenara. Hasta que hice el proyecto más grande y mi proyecto
propio con ustedes, el podcast. Y es realmente lo que a mí me hace, lo que me llenó y lo que realmente me salvó. ¿Y por qué hice esto? Porque mi propósito va más allá de solamente hacer un podcast y hacer y hablar. Mi propósito va más allá de lo material. Va más allá de lo espiritual, podría decirse. Y para esto quiero recurrir a los estoicos de nuevo. Porque yo me encontraba en un momento en mi vida en que yo no tenía respuesta de por qué yo estaba haciendo lo que hacía. ¿No? Y los estoicos dicen que uno tiene que conseguir la mejora propia. La mejora propia. Y también aportar a la sociedad. Y ser, no solamente aportar a la sociedad, sino cuidar de tu familia y siempre hacer el bien. A pesar de lo que importe. O sea, realmente lo importante para los estoicos es la virtud. Eso es realmente lo importante. No importa si tú no comes bien, si tú no tienes la mejor casa. No. Lo importante para ellos es la virtud y cómo tú realmente te sientes y lo que tú aportes a la sociedad. En mi caso, yo soy muy empático. Soy una persona realmente muy empática y realmente a mí me hace mucho placer ayudar a otros. Es una manera para mí, que me llena. Porque cuando yo ayudo a otros, aparte de que me gusta hacer sonreír a la gente, ver a la gente animada, feliz, alegre, también siento que aporto a la sociedad. Porque siento que si no hago nada, no aporto ni siquiera nada a mí, pero tampoco aporto nada a mi sociedad. Entonces, esa idea filosófica, ese propósito de vida filosófica del estoicismo, a mí me ayuda, porque no conseguía nada que hacer en mi vida. O sea, sí, yo era bueno, o sea, yo soy bueno con la gente, soy empático y ayudo y soy así, pero realmente yo no tenía como un propósito, ¿sabes? Y con esto del podcast, realmente yo expando lo que hago y realmente hago algo que realmente me gusta, que es aprender, que es escuchar, que es hablar. Y realmente lo que yo hago con este propósito del podcast, de decir, yo voy a crecer con el podcast y voy a aportar a la sociedad, es realmente mi propósito. Porque realmente a mí lo que me llena es ayudar a otros y cuidar de mi familia y ser un gran amigo, ser un gran novio, un gran hijo. Entonces, ese es como mi propósito. Pero eso fue hasta hace poco. Realmente hace unos meses yo estaba pasando un momento complicado de mi vida y tenía pensamientos nihilistas. No sé si ustedes se han dicho alguna vez como, eh, ¿qué hago aquí? Si al fin y al cabo voy a morir, ¿no? Y sí, todos nos vamos a morir y eso es una realidad y que vamos a cumplir un ciclo de aquí de nuestras vidas, pero realmente estas ideas nihilistas no es algo que dijo Nietzsche así porque sí, sino con el proceso del tiempo, con los pensamientos que él tenía, con lo que él veía, la gente empezaba a perder propósito de, de vida, ¿no? El propósito de nosotros de decir eh, por qué hago lo que hago, ¿no? Nietzsche tiene una frase que dice, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Esto se refiere a que nosotros, como tal, con el paso del tiempo, con la ciencia y todo esto, nosotros matamos a Dios. ¿Por qué? Porque descubrimos muchas cosas que, por lo menos antes nosotros pensábamos que si en los dioses griegos, realmente son historias, es ficción, ¿no? Pensábamos que nos puso alguien aquí en la Tierra y realmente vinimos de la evolución. La gente puede debatir muchas cosas, puedes debatirlo, pero la ciencia explica otras cosas. Entonces, con el avance de la ciencia y la tecnología, descubrimos
cada vez más que no fue, o sea, que realmente no sabemos, no tenemos la certeza si hay algo detrás que nos puso aquí, que nos creó al universo, al vasto universo que increíble que nos vio crecer, ¿no? Entonces, esas ideas nihilistas de decir, ¿qué hago aquí? ¿Por qué hago el bien? ¿Por qué hago lo que hago si en realidad me voy a morir? Bueno, Nietzsche tenía la idea del superhombre. ¿Qué es el superhombre? Superhombre es una idea de Nietzsche, del hombre perfecto, que solamente sigue sus creencias, que solamente cree en él. Es una idea del hombre perfecto para él, que no sigue ninguna doctrina, no sigue ninguna religión, no sigue ninguna filosofía, solamente cree en lo que él cree. Y realmente va a seguir con estos ideales y no le importa ni el sistema, no le importa quién gobierne, no le importa nada. Solamente va a hacer lo que él le parezca mejor para él. Es una idea bastante que si lo escuchamos así es realmente buena. Si nos ponemos a pensar, todo el mundo cuando conocemos personas así en que sacrifican hasta su propia humanidad por lograr sus sueños o lograr lo que ellos creen que es mejor, es algo muy llamativo, atrae mucho. Pero la realidad es que este tipo, este superhombre de Nietzsche, para la sociedad es muy complicado. Porque no busca el bien para la sociedad. De hecho, no son personas que son empáticas. Que no es mi caso. ¿Ven? No. Yo no, por lo menos yo no podría ser un superhombre. Porque pienso mucho en mi sociedad. Pienso mucho en las futuras generaciones. En lo que vendrá. En lo que tenemos que hacer para lo mejor para la humanidad. Y eso no tiene nada que ver con que yo no tenga ideas nihilistas. Obviamente he tenido ideas nihilistas porque yo me digo, ¿qué hago aquí? ¿No? ¿Por qué sigo vivo y por qué hago lo que hago si realmente me va a morir? Entonces, tal vez yo no te pueda dar un propósito, tú oyente que me estás escuchando, de si estás pasando por un mal momento o no sabes qué hacer con tu vida o te encuentras estancado. Yo te puedo dar cuál es mi propósito de aquí hasta que me muera, porque la realidad es que nosotros sabemos solamente dos cosas que son 100% seguras, que si estamos vivos, vamos a morir. Y sí, es una realidad. Y no le podemos tener miedo a la muerte. Es algo que nos va a llegar a todos. Obviamente, uno más antes que a otros. Pero es algo totalmente natural. Y con el propósito que por lo menos yo tengo de vida, es algo que a mí me llena. Porque como les dije, soy una persona muy empática. Y yo creo que esta idea estoica de siempre hacer el bien a los demás, eso es realmente mi propósito de vida. Porque de nada sirve, pongámonos, tú puedes buscar el placer, y vamos a hablar del placer, ¿no? De nada sirve que realmente yo haga el podcast y yo no me siento bien haciéndolo. Y no sienta que yo aporte algo a la sociedad. ¿Por qué? Yo digo, ¿por qué hago esto? ¿Sabes? ¿Por qué hago música? ¿Por qué pinto? ¿Por qué escribo? ¿Por qué actúo? ¿Por qué estudio? ¿Por qué investigo? ¿Sabes? Realmente tú haces eso con el motivo también de ayudar a otros, para aportar a tu sociedad. Si nos ponemos a pensar, el ser humano individualmente, sí, tienes que buscar ese propósito, pero también tiene que dar algo. No tiene que ser algo juro material, puede ser algo, una enseñanza, algo espiritual, algo, pero tienen que dar algo que aporte a nuestra sociedad. La verdad es que una vida sin propósito no es vida, porque realmente es lo que siente la gente cuando está depresiva. La gente que tiene depresión no le encuentra lógica a su vida. Y realmente es algo verdaderamente duro para nuestra sociedad porque en este momento de nuestra sociedad nos pasamos
muy mal con el tema de la depresión, que es un tema que no viene al cabo de hoy, pero realmente una persona sin propósito de lo que quiere hacer con su vida, realmente va a estar depresiva o infeliz toda su vida. Y en mi caso, cuando hago esto, cuando hablo contigo, yo realmente siento que aporto verdaderamente. Tal vez en una pequeña parte, pero siento que me aporto a mí y siento que ayudo a otros. Y tal vez yo no sea Platón, no sea Séneca, no sea, qué sé yo, Marco Aurelio, pero sé quién soy o intento descubrir quién soy, a dónde voy, qué voy a hacer, cuál es mi propósito de la vida. Porque realmente no hay nada mejor, en mi caso, con esta idea estoica que lo aplicas también en el cristianismo y en muchas religiones, el verdaderamente ayudar al prójimo, ayudar a las futuras generaciones, cuidar de tu familia, cuidar de tu sociedad y hacer que tu sociedad crezca. Porque yo siento que es la única manera correcta de crecer como individuo. Puedes tener un montón de filosofías, puedes tener un montón de ideas, pero para mí es lo correcto. Y es algo que yo aprendí porque yo tengo una moralidad, tengo una ética y tengo unos ideales en que yo voy a seguir así. Porque realmente una vida sin amor, una vida sin virtud, sin resiliencia, solamente pensando en el dolor, en el miedo, en todo lo malo del mundo. Porque sí, una de las cosas de que realmente dejamos este propósito es cuando empezamos a saber más. Porque el mundo realmente es cruel. Cuando tú te empiezas a informar y aprender sobre el mundo y investigar, te das cuenta que no era lo que estabas pensando, lo que era el mundo. Porque obviamente cuando uno es niño, uno no sabe realmente cómo es el mundo o lo que está pasando en el mundo. Por eso esta idea de Nietzsche de decir que nosotros hemos matado a Dios con el tiempo es realmente cínica. Porque los cínicos realmente piensan que el mundo es así, que hay que vivir con esto. Y los estoicos también. Y la vida es así. O sea, la vida, no te voy a dar falsas esperanzas, pero la verdad, la vida es dura. Y, y es complicada. Pero la vida es lo más hermoso que tenemos. Te lo prometo. O sea, es increíble lo absurdo e increíble que es la vida. Realmente. Pensar que ahora yo estoy hablando contigo y hace 2000 años la gente se comunicaba con papel durante no sé cuánto tiempo, que si 1000 años, hasta que salió la radio, ¿sabes? Es una locura. Pensar en todo eso, para mí me parece lo más hermoso de todo eso. Y si realmente tú no tienes un propósito claro en este momento, yo te voy a dar un consejo. Realmente, date tiempo de conocerte. ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres hacer? Y porque realmente yo no te puedo dar la respuesta de decirte, ah, no, este es el propósito claro de todo ser humano. No, tu propósito lo decides tú. Yo solamente te estoy dando una idea de, para mí, qué es lo que yo hago aquí, ¿no? Porque realmente cuando tú entiendes que realmente todos nos vamos a morir, para mí igualmente yo daría mi vida por cuidar a los demás, cuidar de mi familia, de mis amigos, y cuidar al prójimo. Porque realmente no siento que la vida tenga sentido si no damos amor, si no damos algo a cambio. Realmente. Y aparte, cuando yo cada vez que hago esos actos de bondad,
realmente recibo algo. Y es cuando yo encuentro la vida. No sé cómo explicarlo. Cuando yo hice el podcast era como que volverme a enamorar, volver a conseguir propósito de algo, ¿sabes? Estaba como haciendo algo que estaba aportando a la sociedad, pero también me estaba aportando a mí, de una manera directa, de verdad, de como yo hago algo y se me regresa. O sea, yo siento que cuando tú haces algo sin esperar algo a cambio, realmente recibes algo a cambio. Y esa es esa virtud del ser humano de decir, estoy haciendo algo por alguien más, no solamente por mí, y eso me hace sentir bien, ¿sabes? Me hace sentir con propósito, con esta idea de estoica o cristiana o budista o islámica, en que realmente tú te digas como estoy haciendo el bien por la sociedad y, y estoy haciendo todo lo mejor para el mundo. Entonces, para mí, ese es como mi propósito. Dar amor, cuidar, enseñar, proteger. Es una idea, puede ser aburrida para muchas personas, pero para mí es realmente lo ideal. A pesar de todo, siento que realmente es lo que yo siento dentro de mí y lo que verdaderamente me hace vivir y lo que me hace hablarte a ti todos los días. Porque sin ese propósito, yo estaría en mi cama y yo no sabría qué hacer, ¿sabes? Porque realmente el podcast no tendría ninguna función. Obviamente vamos a tener un montón de podcasts y vamos a hablar de un montón de cosas, como, qué sé yo, la hermandad, los sentidos de la vida, pero realmente el propósito, ese propósito de mío de ayudar a las personas y de ser mejor cada día, estoy muy obsesionado con eso, es realmente lo que me hace que en estos momentos yo te hable, tú me escuches y estemos aquí para crecer y yo crezca contigo. De hecho, para extender y explicar un poco más de por qué esta idea es realmente para mí el camino a seguir y por qué creo que a mí me ayuda, es porque yo realmente era empático con gente que, que hace daño, puede ser, ¿no? Y yo me preguntaba el por qué la gente hace esto, por qué hay tanta crueldad en el mundo. Y es que en realidad, una frase que me gusta, no me acuerdo ahorita mismo la persona que lo dijo, era, creo que fue, no, fue Platón, que dijo, el que hace maldad es porque no tiene sabiduría. No porque no tenga, o sea, que sea ignorante, sino que no tiene sabiduría. Entonces, en mi caso, en muchos casos, por lo menos, qué sé yo, defender tu familia, respetar tus ideales, realmente no es algo malo. Pero las acciones que tú puedes llevar a causa de eso, o sea, yo puedo estar haciendo un podcast, pero si yo le estoy mintiendo o ah, o estoy diciendo algo que no es correcto a ustedes, o que realmente son mentiras o falacias, realmente no sirve de nada. O sea, o sea, sí, mi idea es buena, pero mis acciones no son todo lo contrario. Entonces, cuando yo entendía que también la maldad viene de una ignorancia, entendí que yo dije, tal vez esta persona no era mala. O sea, no es malo en sí. Hay gente que tiene enfermedades mentales, hay gente que tiene raramente... Hay gente que quiere ver el mundo arder, sí, es verdad. Pero yo siento que la mayoría de personas en nuestra humanidad, las acciones negativas que causaron eran por falta de sabiduría. No son por falta de, de, qué sé yo, de cariño o bondad. No, es por falta de sabiduría, de que no entienden lo que están haciendo. Sí, es eso, básicamente. Cuando eres ignorante, puede ser que tú entiendas que entrar a la casa de otro y robarle esté bien, porque te dices, ah, no, bueno, yo no tengo casa, le voy a robar, y le voy a robar las cosas que tiene porque seguramente tiene. Pero no, realmente eso, moralmente, robar y todo eso, uno sabe que eso no se debe hacer.
Entonces, lo que quiero llegar con el punto final del propósito es que yo no te puedo dar un propósito a ti de vida de decir em, qué, qué hay que hacer aquí, porque realmente nadie sabe qué estamos haciendo aquí. Solamente tú te puedes decir a ti mismo qué es lo que voy a hacer. Entonces, una pregunta que sí podemos responder y que podemos saber es ¿quién soy yo? Ese es realmente el propósito que nos tenemos que tener cada persona de este planeta. Preguntarnos quién soy yo, qué voy a hacer y qué me depara. Porque realmente lo que tenemos que aprender es vivir con nosotros mismos, vivir con eso y decirnos, en este proceso, lo único que voy a saber es conocerme y saber quién soy y qué voy a hacer. ¿Ok? En la segunda parte del podcast que quería hablar, porque bueno, como les dije, me llegó este amigo mío de Bolivia. Me dice también que, oye Felipe, te veo mejor. Entonces, obviamente yo quería hablar del propósito y sé que hablé de unas cosas bien complejas y bien complicadas y un poquito dolorosas de escuchar, pero realmente, para ayudarte, quiero hablar de cosas que te pueden hacer sentir mejor. Y no te quiero dar realmente lo básico de decirte a ti, eh, entrena, lee, come, estudia, sal con tus amigos. Básicamente sí. Básicamente las cosas son así. Pero como tal, el sentirse mal no es algo malo. Y quiero que lo entiendan, no es algo, o sea, sentirse triste, sentirse molesto, son emociones. Lo malo es cuando se vuelve algo frecuente en tu vida. ¿Ok? O sea, sentirse triste es algo normal, todos somos humanos. No hay que negar esas emociones, o sea, no hay que decir, ah, no, como soy un hombre fuerte, o soy una mujer fuerte, tengo que ocultar esas emociones, ¿no? Todo lo contrario. O sea, tus emociones son algo normal. Lo que tienes que saber es controlarlas, para que la gente no te controle, o que tú puedas comportarte también en situaciones que tienen que tú controlarte en ese momento, ¿sabes? De saber tú controlar tus emociones y que tus emociones no te controlan a ti. Entonces, el hecho de decirnos, oye, cómo nos podemos sentir bien? Por lo menos, como te dije en el tema de mi propósito, realmente a mí lo que me hace sentir bien es, exacto, hacer mi podcast, ayudar a otras personas, escuchar a otras personas hablar, el decirnos, oye, tal vez esto que estoy haciendo es realmente lo correcto. Esas son cosas que a mí me hacen sentir bien, pero hay cosas más banales. Cosas como el placer, que eso lo habla la escuela de los epicúreos, que se hacen llamar. Los epicúreos dicen que, que el placer, o sea, que ellos son como la contraparte, o sea, voy a dar un pequeño breve resumen, ellos son la contraparte del estoicismo. Ellos consideran que el placer es algo bueno, que tener placer durante el dolor no es algo malo y que ellos buscan es el placer. Y realmente el placer como tal no es algo que por lo menos para mí me dé un propósito como tal, pero es algo que ayuda mucho realmente a hacernos sentir mejor. Por lo menos yo tengo un amigo que me dice, oye, Felipe, yo estaba pasando un momento complicado en mi vida y me dice, Felipe, pero ¿por qué no te vas por allá con tu familia? O te compras algo y te pones a entretenerte con eso. Y yo digo, pero no, o sea, no tengo ni ganas de vivir y tú me dices que haga cosas como por placer o qué sé yo, conoce mujeres, básicamente. Esas ideas vienen de hace 2000 años. O sea, no es que te estoy diciendo que tu amigo se inventó eso y que, bueno, te voy a llevar a conocer mujeres o te voy a llevar a conocer a alguien para pasar un mal momento. No, o qué sé yo, no. Pero esa frase de el placer durante el dolor no tiene que ser algo sexual, no tiene que ser algo negativo, puede ser algo como escuchar música, realmente. Porque realmente cuando uno se siente mal, en muchos casos, tú no quieres que alguien te diga,
oye, mira, la vida sigue y esto es así, que sí, es verdad, la vida sigue, pero realmente cuando uno se siente bastante mal, se le olvida hasta su propósito de las cosas, de lo que tiene que hacer en su vida diaria y realmente lo complicado es eso, ¿no? Pero, como tal, nosotros no podemos negarnos a, a recuperarnos. Entonces, una de las maneras de poder recuperarse de ese dolor es buscando el placer. Le voy a dar un ejemplo. Cuando yo estoy deprimido, cuando tengo un mal día o cuando tengo un problema, yo hago algo que puede ser algo de locos. Cuando digo algo de locos es que me pongo a limpiar mi casa a fondo. Y es algo que me encanta porque yo soy amante de la limpieza, me gusta mucho el orden, soy muy ordenado, muy limpio, entonces me pongo a limpiar la casa a fondo y es algo que me fascina y es algo que me da mucho placer. Entonces, realmente eso es como el primer consejo de lo que yo te digo de que realmente no te cierras a cuando tú te sientes mal. Verdaderamente sí, busca ayuda, pero no te cierres en este punto porque lo que es el propósito combinado con el sentirse bien, porque como te digo, pongamos un plan, ¿no? Si tú no sabes qué es lo que estás haciendo con tu vida y te sientes mal, vas a llegar a la depresión. ¿Por qué? Porque si tú no te sientes bien en tu día a día y el propósito que tienes no existe, o no tienes o se perdió, pues llegarás a un punto muy difícil de tu vida y lo cual no queremos en eso. Obviamente, hay puntos difíciles en la vida, hay pérdidas y hay derrotas, pero de eso aprendemos, ¿ok? Punto número 2 de cómo sentirse bien. No nos tomemos las cosas tan en serio. Realmente la vida es muy absurda en muchos casos. Como le digo, llegó este amigo mío de Bolivia y se quedó conmigo en mi casa 4 o 5 días y nos contamos todas las historias y todo esto. Fue demasiado cómico lo que hablamos. Tipo, todo lo que hablamos, todas como nuestras tristezas, nuestros males de amores, todo este tipo de cosas, nuestros problemas de estudiante joven, inmigrante viviendo solo. No se tomen las cosas tan en serio, realmente. Si por lo menos te voy a dar un consejo. Por darte un ejemplo con eso. Por lo menos ahorita que yo estoy hablando contigo. A mí no te tiene que importar lo que te diga la gente. Porque el valor de lo que la gente te dice a ti es nulo, no existe. Solamente tú le das el valor y el poder a las palabras de esas personas. Pero realmente, ¿cuál es la diferencia en que alguien te diga buen trabajo a mal trabajo? Que dependiendo de qué valor tú le pongas, ¿no? Si mi mamá me dice, hijo, me encantó tu podcast, fue algo increíble, a una persona que me dice, bueno, tienes que mejorar y esto, yo lo voy a aceptar. Y una persona que tenga una crítica destructiva también lo voy a aceptar, porque es parte del proceso de esto. Entonces no nos tomemos las cosas realmente tan a pecho, tan en serio en los momentos, porque la vida es tan absurda y la vida es tan loca en general que, como te digo, no es, no hay nada, no sabemos lo que nos va a pasar mañana. Tal vez mañana no existamos, tal vez mañana no estemos aquí, o tal vez mañana yo deje de hacer el podcast porque, qué sé yo, me cayó un rayo, un trueno ahí, y yo, wow, ¿qué es esto? Y, y bueno, eso es como básicamente la segunda opción de esto, o sea, el segundo consejo, me refiero, de no sentirse mal, eh, eh, hay que combinarlo, ¿ok? Con el propósito, porque realmente si tu propósito que es este, como el mío, de decir, ayudar a personas, ser mejor cada día, pero te sientes mal todos los días, créeme que no vas a llegar a lo que quieras hacer. Entonces, seguimos con el tercer consejo, que es, hay que saber perdonar. Y muchas veces sí, perdonamos cosas
de otras personas. Podemos perdonar una infidelidad, podemos perdonar a alguien que nos insultó, una, una falta de respeto, podemos perdonar daño. Hay veces que no todo es perdonable, ¿no? Que es un debate que se tiene hoy en día. Pero realmente lo más difícil es perdonarnos a nosotros mismos. Es algo bien complejo. O sea, por lo menos para mí, eh, es bien complejo perdonarme en muchos casos porque soy muy duro conmigo mismo. De hecho, así como soy muy duro conmigo mismo, siempre intento como, por lo menos, siempre voy a dar el ejemplo del podcast. Quiero que el podcast sea lo mejor posible y quiero que haya una mejora cada vez en cada podcast, en cada episodio. ¿Entiendes? Entonces yo me tengo que realmente perdonar en decirme, no puedo ser tan duro contigo, no puedes ser tan duro contigo mismo, en realidad. ¿Entiendes? Porque así como la vida no es tan en serio, no te tomas la vida tan en serio, no puedes ser tan duro tampoco contigo mismo. Yo sé que hay gente, yo también lo soy muy obsesionado con el trabajo y soy muy obsesionado en que las cosas salgan como yo quiero que salgan y como salgan perfectamente. Yo sé que es duro, pero realmente es básico para empezarnos a sentir mejor. El cuarto consejo es, y esto va a ayudar mucho a la gente joven de mi edad, es no sobrepensar, no sobrepiensen, ¿ok? No piensen tanto en el mañana, ni en el ayer, porque realmente no podemos pensar tanto en el futuro, no podemos pensar en el futuro, porque eso nos va a dar ansiedad. Y si pensamos en los dolores que nos pasó en el pasado, o en las tristezas, o en todo lo que nos pasó, nos quedamos en la nostalgia y en el dolor realmente de decirnos, oye, no sano mis cicatrices, me siento muy mal. Entonces hay que concentrarnos en el presente y no sobrepensar. Realmente el presente es lo único que, que existe, porque realmente el tiempo no va para atrás, va hacia adelante. ¿Ok? Entonces, olvida todo eso, ni siquiera olvídalo, supera todo tus dolores y si estás como pasando por un momento complicado, realmente hay que encontrar la manera de superarlos. Quinto y último consejo. Empieza a vivir y confía en ti. Básicamente, ok, quiero llegar a un punto en que los oyentes de Ascuas y los que llegaron a este punto largo del podcast, es que realmente, como yo hablé al principio del podcast, no es nada malo la idea ni lista de que nosotros confiemos y que creamos en lo que nosotros creemos. De hecho, yo creo que eso es lo que realmente define la diferencia entre una niña a una mujer y de un niño a un hombre. Que el hombre, o sea, que un niño dice, sí, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo que me dice la sociedad, mis amigos, mi familia. Sí, 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 como que no sabe decir que no. Mientras que el hombre no, el hombre tiene una moralidad, tiene una ética, igual que la mujer, ¿no? Y entonces, confía en ti, ¿ok? Confía en lo que tú crees. Si tú tienes ese propósito, cúmplelo, ¿ok? Cúmplelo. Confía en ti, ¿ok? Solamente piensa en ti, ¿ok? Porque la persona más importante de tu vida eres tú. Porque realmente, como te lo vuelvo a decir, nosotros no vamos a estar aquí todo el tiempo. No sabemos si vamos a estar mañana. Entonces, confía en ti, ¿ok? Confía en lo que crees y llévalo al máximo, ¿ok? Cuando digo al máximo es, verdaderamente confía en ti, ¿ok? Pero si lo que realmente estás haciendo es equivocado o errado, cámbialo. El cambio también es algo positivo, no tiene que ser siempre negativo, ¿ok? Es algo que tal vez, en mi caso, yo he cambiado muchísimo. O sea, uno no se vuelve a bañar en el mismo lago dos veces. Entonces, hay que entender eso, que el cambio es bueno, ¿ok? Y vive la vida de verdad, de verdad. Eh, Piensa siempre en positivo, ¿ok? Siempre que pasen cosas, esto te lo juro, esto puede ser muy positivista de mi parte, pero siempre que te pasen cosas que tú consideras que son malas, son cosas que te pasan en tu cabeza. Pero realmente
te lo voy a dar como de verdad una enseñanza. En mi caso yo siempre me veía todo como negativo, malo, así. Y dije, ay, pero esto pasó en el mundo y tal. Mira, te digo algo, vive tu vida. Vive tu vida, porque algo básico que dicen los estoicos es que no podemos controlar las acciones de otros y no podemos controlar la sociedad. La sociedad existe antes que nosotros, entonces no podemos cambiar eso, pero podemos ser mejores, ¿entiendes? Entonces, vive tu vida, disfruta, de verdad, sal, diles, mira, como ya sabes que no vamos a vivir por mucho tiempo, o sea que todos tenemos un final. Dile mañana a la chica que te gusta, oye, me gustas, exacto, no la chica, la persona que te gusta, dile que me gustas, dile a tu mamá que la amas, a tus padres que son los mejores, dile a tu hermano que lo quieres muchísimo, dile a tu profesora que es la mejor profesora de la clase, que enseña increíble, dile a tus amigos que son increíbles, que son invisibles. O sea, iba a decir una frase de una canción que a mí me gusta mucho, pero bueno. O sea, el punto es vive tu vida, de verdad. O sea, el tema de los placeres no tiene que ser nada malo. Obviamente, en mi caso no tiene que ser mi objetivo. Mi objetivo es buscar la virtud. Yo no busco el placer, pero realmente el placer de la música, de ver una película, el placer de salir con amigos, todo eso es realmente la vida. La vida, sí, también es saber quién soy, a dónde iré, todo eso, pero realmente, como tal, la vida hay que disfrutarla, porque es lo único que tenemos. Y es el verdadero regalo que nos dio el universo. Y bueno, hasta hoy llegamos aquí al final del podcast. Espero que le haya gustado, sea así un poquito más largo, un tema más complicado, pero siento que estamos mejorando muchísimo y verdaderamente lo aprecio muchísimo, de verdad. Saben que, bueno, tienen la caja de comentarios para escribir todo lo que quieran. Denle un like, suscríbanse y verdaderamente muchísimas gracias, de verdad, mil gracias por estar aquí con nosotros todos los días. Bueno, todos los días, una vez por semana. Hasta luego, cuídense, chao.